Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos uso de la distribución T. Habíamos mencionado que la distribución T la utilizábamos cuando se cumplían dos cosas. Desconocemos la desviación poblacional y el tamaño de la muestra es pequeño. En teoría se suele considerar menor que 30, ¿no? Menor que 30. En el ejemplo que tenemos acá habla de un investigador que realiza un experimento para purificar compuestos orgánicos y se nos dice en el enunciado que para eso preparó y purificó 10 muestras. ¿Verdad? 10 muestras. Entonces, el 10, no sé si estaremos de acuerdo, bueno, casi en el enunciado se nos indica que son muestras. Esto nos debe representar numéricamente el valor de n. ¿Verdad? Eso nos debe representar numéricamente el valor de n. En el mismo enunciado se nos dice que de estas 10 muestras que preparó, obtuvo una media de 3.781. Esta media que obtiene es con respecto a la muestra. Entonces, este sería lo que representaríamos como X barra, la media de la muestra. Esta es una media muestral. Y un poquitito más adelante nos dice con una desviación de 0.181. Es decir, esta desviación, voy a marcarlo desde acá, de 0.81 es con respecto a la muestra. ¿Verdad? Desviación muestral. Y nos piden que construyamos un intervalo de confianza del 95%. Como desconocemos la desviación poblacional y la que conocemos es de la muestra, tenemos que utilizar la distribución T, justo lo que mirábamos previo con lo de las fórmulas. Desconocemos la desviación poblacional, el tamaño de la muestra es 10, menor que 30, y eso nos dice que tendríamos que utilizar la distribución T, la distribución T. Generalmente, cuando el tamaño de la muestra es menor que 20, menor que 30, se suele decir que se tiene una muestra pequeña. Y tenemos que utilizar la distribución T. La distribución T depende de un término que le llamamos grados de libertad. En este caso son 9. N menos 1. N menos 1. Entonces, no sé si estamos de acuerdo que esta es la información de los números, la información numérica que se nos da asociada con la variable que le corresponde. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. Sí. Perfecto. Okay. Como vamos a hacer uso de la distribución T, esta, lo que voy a remarcar ahorita, es la fórmula que tendríamos que utilizar. Esta es la fórmula, bueno, no sé si se distingue acá, me parece a mí medio payulo en mi computadora, pero no sé ustedes cómo la verán. Esa es la fórmula que tendríamos que utilizar. En esa fórmula, entre comillas, tenemos que ver qué es X barra, media muestral. Justo la tablita que comenzábamos, que distinguíamos entre parámetros y estadísticos. S, desviación de la muestra, que es lo que se nos da acá. N, el tamaño de la muestra. Y el punto crítico lo encontraremos con la distribución T. Recordemos que este punto crítico depende de algo. Depende de el nivel de confianza que se nos da. Entonces, en este caso nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Entonces, tenemos que encontrar este T crítico, este T sub C, para un intervalo del 95%. Recordar el hecho que como la muestra es pequeña y la desviación es desconocida, tendríamos que utilizar la distribución T. ¿Estamos de acuerdo? No sé si recuerdan, bueno, lo vimos ayer al menos, cómo encontrar esa distribución, ese punto crítico. ¿Funcionó? No sé si estamos de acuerdo. Sí, ¿Lo recuerdan? Encuentren ese valor. Bueno, si no lo recordamos o si alguien estuvo ayer, pues lo podemos compartir de nuevo acá con el teléfono. O sea, no lleva mucho tiempo. Recordar que como la muestra es pequeña, 10, y la desviación es desconocida,
tenemos que utilizar la distribución T. La distribución T depende de un parámetro que son los grados de libertad que se definen como n-1. ¿Qué valor obtienen ustedes ahí? O si quieren les comparto la aplicación para que recordemos cómo lo hacíamos. Bueno, voy a compartirlo. Te me voy a salir de acá, después regresamos aquí. Ya tengo conectado el teléfono. Ok, voy a compartir pantalla de mi teléfono. Aquí tengo las aplicaciones. De distribución T. Distribución T es una distribución continua. Es una distribución continua. Solo la letra T. El nombre completo es T de student. En la gran mayoría de textos suele aparecer nada más distribución T. Es la que voy a presionar, justo lo que me aparece ahorita acá. Esa distribución depende de un parámetro, de un término, grado de libertad, que se suele representar con una letra Y que se asemeja mucho a la letra B. Esto se define como n-1. El tamaño de la muestra era 10. Entonces los grados de libertad serían 9. No sé si estamos de acuerdo. Serían 9. Sí. Y acá, exactamente igual a como hacíamos con la normal, colocamos alfa. Como se nos pedía un intervalo del 95%, el alfa tendría que ser ¿cuánto? El complemento del 95 y después la proporción. ¿Verdad? Bueno, como lo dijo usted, Esa. sí, el complemento del 95% sería 5%. Y recordemos que siempre se trabaja con proporciones. Entonces sería, como bien lo decía, 0.05. El 5%, o sea, 5 entre 100. El por ciento es básicamente entre 100. ¿Verdad? Y si le damos ahí el valor que nos devuelve la aplicación, ese es el punto crítico. Este punto crítico es con la distribución T. Hacemos uso de la distribución T porque el tamaño de la muestra es pequeño. En la distribución T depende del grado de libertad, el n-1. N en este caso era 10. No sé si estamos de acuerdo con el uso de la aplicación. Sí, Lick. Volvamos entonces a la presentación de la que teníamos acá. A esta que teníamos acá. Bueno, yo la presentación esta la hice para el primer periodo que fue cuando pasó cuando inició la pandemia y acá utilizaba tablas, ¿no? Pero básicamente no sé si se fijan que es este. Allá daba 2.61, 2.26, 2.12. No sé si lo recuerdan. ¿Lo tienen a mano todavía? Sí. 2.26, 21.6. Aproximado acá, 3 decimales porque así aparecía en la tabla. La clase en ese momento la había, parte lo daba con tabla. Si ya tenemos el punto crítico y sustituyendo numéricamente los valores tanto de la media muestral, desviación muestral y raíz de n, pues lo que tendríamos que hacer es encontrar. Recordemos que existe una jerarquía de operaciones que hay que hacer primero. Esto de acá. Esto de acá. Bueno, eso que tendríamos que realizar primero, eso que sumamos y restamos, es lo que decíamos, vamos a conocer como error de estimación. Ese término lo vamos a considerar un poco más adelante. En el caso particular, no está todo esto, ¿vale? Bueno, aquí ya todo el intervalo. Recordar que este término que está sombreado con un color medio lila es lo que tendríamos que encontrar, ese valor numérico. Es lo que tendríamos, entre comillas, que sumarle a la media muestral para obtener el extremo superior y restarle a la media muestral para el extremo inferior. ¿Sí? Y existe una interpretación para esto. Importante la interpretación. No la tengo. Pucha, no le coloqué la interpretación acá. Estaríamos un 95% seguros que el valor real está aquí, ¿verdad? Un 95% seguros que el valor real se encuentra aquí. No sé si estamos de acuerdo. Sí.
¿Por qué 95%? Porque justo ese es el intervalo de confianza que se nos da, que se nos pide, perdón. ¿Verdad? Recordar que se tienen tres fórmulas para la media. Se tienen tres fórmulas para la media. Estoy saliéndome de acá. Esas tres fórmulas las tenemos aquí. Voy a eliminarla. Permítanme mientras borro la parte esta que está en lila. Estas tres fórmulas son las que tenemos aquí. Si conocemos la desviación, esta. Si desconocemos la desviación, tenemos que percatarnos en el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es mayor que 30, sería esta la fórmula a emplear. En tanto, si el tamaño de la muestra es menor que 30, espérame. Estoy aquí, allá estaba usando las otras cosas de prueba de hipótesis. Si la desviación es conocida, esta es la fórmula para el intervalo de confianza haciendo uso de la normal. Si es desconocida, tendremos que percatarnos del tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es mayor que 30, que sea un poquito más grande, el tamaño de la muestra es mayor que 30, esta es la fórmula a utilizar siempre con la normal. Pero si el tamaño de la muestra es menor que 30, hacemos uso de la distribución T de Student. Recordar el hecho que la distribución T depende de los grados de libertad de esta letra B. Bueno, que se parece a una letra B. Que se parece a una letra B. ¿Verdad? Que se define como n-1. De esto depende la distribución T. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Hay que cerciorarse la información que se nos da. Hay que cerciorarse de la información que se nos da. Bueno, porque muchas veces hay alguna palabra media capciosa ahí que nos puede tender a equivocarnos. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Ninguna. Bueno, vamos a referirnos ahorita al caso de la proporción, cuando queramos estimar la proporción. La proporción para la población, por lo general se representa con la letra P, y en el caso de la muestra, con la letra P, con la virgulilla arriba, o con la culebrita, como decían mis hijas, tan pequeñas, de esta forma, ¿verdad? O sea, a esta es que vamos a referirnos ahora. Para eso vuelvo al problema de acá. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Ninguna. Bueno, ahorita lo voy a explicar, pero la Q que tiene la virgulilla también... Bueno, sí lo vamos a explicar, pero bueno. El término proporción, básicamente, espero que lo recordemos aquí, es aquel P que utilizábamos en la binomial. Aquel P que utilizábamos en la binomial. Entonces, ese Q que usted menciona es, bueno, previo. El P le llamamos probabilidad de éxito. El Q, en el caso de la binomial, le llamábamos probabilidad de fracaso. Los términos se siguen manteniendo y aquella relación de que Q era 1 menos P. Eso lo vemos acá un poquitito con detalle justo ahorita. Si recordamos, la proporción es la parte entre el total, es la parte de la muestra que tiene cierto interés. Entonces, es la parte de la muestra es el total, ¿verdad? Y muy asociado al caso de la binomial, imaginémonos que tenemos éxitos cuando el resultado que obteníamos era el que deseábamos, ¿verdad? N, el tamaño de la muestra. Entonces la proporción básicamente se define como X entre N. El error estándar de esta manera que se suele estimar así. Hablamos de estimar porque no sabemos el valor real. Entonces se asume que el valor de la proporción de la muestra es el que se cumple para la población. El intervalo, al igual que en el caso anterior, va a depender de cierto nivel de confianza. Y ya hay una fórmula preestablecida. La fórmula sale
un poquitito similar a donde surgía aquella fórmula que mirábamos en el caso de, ¿cómo que llamaba? De la distribución muestral. Esta de acá. Y en esta fórmula, entre comillas, pues hay que encontrar P con la virgulilla, el Q, el N y el punto crítico, ¿verdad? Pues el P es la proporción muestral de éxito, proporción de éxito de la muestra. El Q, 1 menos P, 1 menos P. No sé si recordarán en el caso de la binomial, decíamos, el fracaso es el complemento del éxito. Al ser complemento lo encontrábamos con esta relación. N, el tamaño de la muestra, y el Z crítico, pues lo encontramos como lo hacíamos normalmente en la distribución normal, independientemente de la muestra. Hacemos uso de Z. Z es aquello que encontrábamos en la distribución normal estandarizada. No sé si estamos de acuerdo. Esta es la fórmula. Esta que tenemos aquí es la fórmula que vamos a utilizar justo para el intervalo de confianza de la proporción poblacional. Proporción, ¿verdad? Proporción poblacional, ¿verdad? Ok. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ejemplo de políticos. Los políticos calzan a la perfección en estadística porque suelen hacerse muchos estudios al momento que se quieren llevar a cabo elecciones, al momento que se van a querer a llevar a cabo elecciones. En el enunciado, pues al igual que en el caso anterior, hay que tratar de distinguir qué nos representan números. Se nos dice de manera inicial que se tienen 1024 personas encuestadas. 1024 personas encuestadas. Ese 1024, ¿qué nos representa? ¿Qué nos representa? Es qué letra es la que tendremos que utilizar para ese número. No les creo. ¿Qué es una encuesta? Es la forma como tomamos las muestras. Entonces, básicamente, ese 1024 sería N, la muestra. No sé si lo vemos o si estamos de acuerdo con eso. Sí. Ok. Y acá nos dice que 320 se manifiestan a favor de determinado candidato de un partido político. ¿Verdad? Ok. Déjenme hacer un pequeño gráfico para esto de acá. Me ha encantado al menos esta parte porque lo puedo hacer fácilmente, muy ilustrativo. Imaginémonos que esto es toda la muestra. Que esto es toda la población. No se puede analizar la población. Como no se podía analizar la población, decíamos que tomábamos una muestra. Entonces, si esta es la muestra, queremos analizar toda la totalidad, es el rectángulo. Y queremos analizar toda la población. Como se hace imposible, esto me encanta, podemos sacar una muestra. Esta muestra es lo que analizamos. Esta muestra es parte de la población, ¿verdad? Esta muestra es lo que analizamos. Lo que se encuentre en esta muestra, es lo que va a, lo que encontremos en esta muestra es lo que vamos a considerar para la conclusión. Entonces, en esa muestra de esos 1024, voy a escribir algo acá, de estos 1024, tenemos que el N, bien lo decían ustedes, tendría que ser 1024, pero de esos 1024 se nos dice que 320 están, voy a colocar solo a favor, ¿verdad? Están a favor del partido político o el candidato político tal. Entonces la pregunta es, ¿qué proporción que les formulo está a favor de ese partido político? Solo le coloqué a favor ahí. ¿Qué proporción es esa que está a favor de ese partido político? La proporción es la parte entre el total. Hay una parte que está a favor. Pues esa parte que está a favor la vamos a dividir entre el total
de los que se encuestaron. En este caso, ¿cuánto sería eso? ¿Cuál sería esa proporción de la muestra? ¿Cuántos están a favor? ¿Cuál es la parte que está a favor? ¿O qué cantidad está a favor aquí? 0.31. Entre 124. ¿Me dijo 0.31? Así es, sí, correcto. Ok, solo le hago una pregunta adicional entonces. Ese 0.31, ¿cómo lo encontró? 320 entre 1024. Correcto, 320 entre 1024. La parte que está a favor, que son 320, entre el total que se consideraron que son 1024. No sé si los demás estamos de acuerdo o están de acuerdo. Sí, Lick. Ok, solo una observación. Una observación. Ok. No sé por qué ya se volvió a guindar esta cosa. Espérenme, ya me pasó otra vez. Al momento de este gráfico, no sé por qué se me guindó. Permítame, necesito salirme de aquí entonces. Dejar de compartir. Ya me pasó eso antes. No sé si lo recuerdo. Ok, solo les decía, estoy volviendo a compartir algo. Utilicen 4 decimales. ¿Lo recuerdan? Cuando vayan a hallar porcentajes, que es el equivalente a poder utilizar 4 decimales. ¿Verdad? Bueno, se nos pregunta acá qué porcentaje obtendrá dicho partido en el momento de celebrarse las elecciones. Pues básicamente, este es el estimador puntual. El estimador puntual es el equivalente a lo que encontraríamos en la muestra, ¿verdad? En este caso, volviendo al caso de acá, como son 4 términos que necesitamos para el intervalo de confianza, tenemos que encontrar P, que es justo el que decía nuestro compañero, 0.31. Hay que utilizar un poquito más de decimales, 25. El Q, esta es probabilidad de éxito. Esto sería como proporción de éxito. El de fracaso sería 1 menos P, que era la que preguntaban. En el caso particular del problema, 0.6875. Y este valor de Z sub C, ¿cómo lo encontraríamos? Bueno, aquí ya está numéricamente qué es. ¿Cómo lo encontraríamos? Con el 90%. Con la aplicación. Sí. Pero la normal, ¿verdad? Pero con la distribución normal. Como mirábamos hace poco con la T, encontramos el complemento y colocamos ese complemento como proporción. Si ya tenemos esto, bueno, voy a retroceder un poquito. La fórmula, estoy retrocediendo un poquito para que veamos la fórmula. La fórmula es esta de acá. Pues en esta fórmula, tal como hacíamos en los casos anteriores, tenemos que sustituir numéricamente cada uno de los términos involucrados ahí, ya teniendo identificado, pues, entre comillas, el solo sustituirlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El P de la muestra más menos el Z crítico y la raíz de P por Q entre N, ¿no? Recordemos que existen matemáticas, nos lo enseñan desde allá y nos remarcan un poquitito, bueno, por no decir bastante en matemáticas, la jerarquía. Entonces, esto hay que encontrar primero. Esto hay que encontrarlo primero. Eso que encontramos es lo que tendríamos que sumar y restarle a la proporción muestral, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Hay una jerarquía de operaciones. Esa jerarquía nos dice que hay que efectuar primero. Obviamente acá, lo del radical, lo que está dentro del radical, posteriormente sacarle raíz y por último multiplicarle por el punto crítico. Numéricamente este valor es lo que tenemos sombreado acá como como este de acá. Este valor numérico, pues se lo sumamos y restamos, el más menos, al
valor de la proporción muestral, ¿verdad? Quedándonos en este caso ese intervalo. Quedándonos en este caso ese intervalo. No sé si estamos de acuerdo o habrá alguna pregunta hasta el momento. Está bien. Bien, ¿verdad? Lick, Dígame. el Z sub C es con la distribución normal, ¿va? Con la distribución normal. Sí. Ajá. Y siempre Bueno, con los, permítame. ¿Mande? siempre con los otros dígitos que son 0 y 1, ¿va? Sí. Ajá. Sí, sí. Porque es normal. El Z es normal estándar. Cuando mirábamos en el examen pasado decíamos Z es normal estándar. Entonces, siempre que nos digan Z, la media que tendremos que colocar ahí, 0 y desviación 1. Correcto. Ajá. En todo intervalo, volviendo al ejemplo, en todo intervalo hay una aplicación, una interpretación. Y en el caso particular del problema, pues sería algo más o menos así, que se tiene un 90% de confianza. 90% porque fue lo que nos pidieron en el enunciado, nos dicen justo un intervalo del 90%. Entonces diríamos que se tiene un 90% de confianza. O estamos 90% seguros que el partido va a obtener, que el valor real está dentro de este intervalo. No sabemos cuánto es, pero el valor real está dentro del intervalo. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Una de las aplicaciones, bueno, quizás la más importante de las aplicaciones del intervalo de confianza es esta de acá. Esta de acá. El candidato dice que va a obtener más del 35%. Bueno, 35% en porcentaje, en proporción es 0.35. O sea, este 35% que él dice en proporción es 0.35. Y el candidato es de la opinión que él va a obtener más del 35%. En porcentaje, en proporción 0.35. Y la pregunta va que si estamos de acuerdo o no con la opinión del candidato. A modo de parafrasear la pregunta. ¿Estamos de acuerdo con la opinión del candidato que va a obtener más del 35%? No. No. Apenas va a llegar al 0.33. Correcto, que según el valor de la muestra, llegaría a lo sumo, correcto, como mencionó usted, al 0.33. Y este valor pues, está fuera del intervalo. Entonces, lo moví para dar la idea que está fuera. No estamos con la opinión, de acuerdo, perdón, con la opinión del candidato. No sé si estamos de acuerdo con el ejemplo. Sí. Sí. Bien. Que voy a borrar los gráficos que tenemos acá, lo que es sombreado que tenemos aquí. Bien, miren, hay que hablar de la distribución chi cuadrado. No estoy seguro si esto se va a ver en examen o no. Entonces, esto me lo voy a saltar momentáneamente. Les menciono momentáneamente porque no sé si esto del intervalo de confianza de la varianza se va a ver o no. Entonces, esto lo dejo momentáneamente. Si yo le hablo al coordinador, si me dice que sí, lo retomamos. Si me dice que no, pues obviamente no. Entonces, vamos a referirnos a la parte de la selección del tamaño de la muestra. Miren, uno de los problemas con estadística es que se pueden manipular. Exageradamente se pueden manipular. Y una forma de manipularlos es escogiendo el tamaño de la muestra. Escogiendo el tamaño de la muestra. ¿Verdad? Entre uno de esos términos que hemos mencionado en el intervalo de confianza está, voy a empezar de abajo hacia arriba, o sea, del que tenemos numeral como número 3 hacia arriba, de la dispersión o varianza o desviación, cualquiera de los términos que nos den, de la población, del nivel de confianza que se desea en el intervalo. Y
recalco en el y, el margen de error. Entonces, muchas veces se suele jugar con ese error, ¿verdad? Que si queremos un error de tal forma, pues así considerar la muestra que se toma. Aquí está todo expresado, me voy más a la parte gráfica, más o menos así. Tomo la primera fórmula que vimos para intervalo de confianza. Consideremos la primera fórmula que vimos para el intervalo de confianza. Vimos 3 fórmulas, consideremos la primera. Era algo más o menos así. No sé si la recuerdan. La primera de esas fórmulas. ¿No? Pues en esa fórmula aparece un simbolito doble, un más menos, un más menos. Bueno, ese más menos, voy a modificar un poquito lo sombreado, ese más menos que tenemos aquí, se lo sumamos y se lo restamos a la media, bueno, estamos ilustrándolo con la media muestral, a la media muestral. Pues este término es el error. Ese término se suele conocer como error de estimación, como error de estimación. Gráficamente, algo así. Gráficamente, perdón, algo así. A la media muestral le sumamos el error, esto que está sombreado, se lo sumamos para hallar el límite exterior, pero también se lo restamos cuando consideremos el signo menos para hallar el límite inferior. Pues esta expresión se suele conocer como error de estimación y muchas veces se juega a modo de escoger el error. Básicamente, si vemos una igualdad entre estas dos expresiones, esto que le llamamos error de estimación, es igual a lo que está sombreado, es igual a lo que está sombreado. Y de aquí podemos despejar para n. Según el error que se desee, podemos despejar para n. Bueno, numéricamente despejamos para n, tendríamos que pasar el raíz de n al otro lado de la igualdad para dejarlo solo, elevar al cuadrado para eliminar la raíz y al final nos queda esta expresión. Es una forma muy utilizada para manipular estudios estadísticos. Creo que es muy, bueno, no sé si habrán escuchado ustedes que cuando se realizan encuestas de políticos, sobre todo acá, casi siempre dicen, no, en esa encuesta gana ese partido político porque él la pagó. Pues casi siempre el que realiza el estudio, pues obviamente quiere quedar bien con el que le paga. Y una forma de manipular resultados estadísticos es escogiendo la muestra. Todo aquel término que sumamos y restamos se conoce como error. En el caso de una media, esta parte que sumamos y restamos es el error. Y al despejar, bueno, al igualar eso a un error deseado y despejar para n, obtenemos esta expresión. No sé si estamos de acuerdo. Obtenemos esta expresión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta el momento. Obviamente vamos a ver algún ejemplo, pero no sé si está claro lo mencionado. Ok. Dejo esto y quiero aprovechar para ver una sola vez en el caso de la proporción que se hace. Pues igual, en el caso de la proporción, pues igual hay algo que sumamos y restamos. En este caso, el que sumamos y restamos es esto, justo la fórmula que vimos previamente. Y de aquí, pues igualamos el error deseado a aquel error de estimación, aquello que sumamos, y de aquí despejamos para n, y aquí despejamos para n. Esta fórmula es cuando se quiera seleccionar una muestra para una proporción. Para una proporción. La que mirábamos previo es cuando queramos tomar una muestra a la conveniencia para una muestra.
¿verdad? Ok, voy a salirme de aquí. Quiero compartir las fórmulas que están acá abajo. Estas. ¿No? Esto que está acá abajo. ¿Cuál debe de ser el tamaño de la muestra según el error que queramos? Si queremos encontrarlo en esa muestra, analizar una media. Y el error, según el error que deseamos, sí lo que vamos a analizar es una proporción. Como mencionaba, los estudios estadísticos, y crean lo que sí, aquí en Honduras se hace muchísimo, se suelen manipular los resultados. Es muy fácil manipular los resultados y una de esas formas muy fácil es con la selección de la muestra, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo expresado hasta el momento. Ok. Solo algo adicional. La muestra debe de ser un número entero. Entonces, normalmente se redondea al entero siguiente. Okay. Se redondea al entero siguiente. Si hacemos uso de esta fórmula y obtenemos un decimal, no redondeamos al entero más cercano, sino que se suele redondear al entero siguiente, ¿verdad? Si nosotros obtenemos, a modo de ejemplo, como tenemos ilustrado acá, 201.21, el tamaño de la muestra sugerido es el entero siguiente. En este caso, 202. No sé si estamos de acuerdo con lo expresado. Sí, también aplica, es desde 0 punto, B de punto, digamos, punto 01, lo haría cambiar hasta 102 también. Hasta Correcto, 200. el entero siguiente. Independientemente de la cantidad de decimales que se tiene aquí, Si el decimal de ahí es súper pequeño, también aplica. Siempre. Sí, también aplica. Sí. Bueno. No sé si habrá alguna pregunta. Lick, eso aplica también. Dígame. Incluso si fuera, por ejemplo, 201.05, por así decirlo. También, sí. Bueno, pasa una cosa, miren. Lo que pasa es que el error muchas veces no es un error exacto, sino que un error máximo. Entonces, aquí en verdad sería un error máximo. Entonces, aquí va un mayor, y al ir un mayor, pues se suele tomar también en cuenta esto. Lo de que nos da esta fórmula es el extremo, ¿verdad? Lo consideré aquí igual para que lo viésemos de esta manera, ¿verdad? Pero sí, si fuese 201.05, consideramos el entero siguiente. Sí. Siempre, ¿verdad? Bien. No sé si habrá alguna pregunta. Bien, nos quedamos acá. Nos vamos a quedar acá. Padezco de sinusitis, me tomé una pastilla, siento la nariz como agua ya que me está chorreando. Voy a consultar bueno, vemos ejemplos sobre esto mañana, ¿verdad? Y voy a consultarle al coordinador si eso del intervalo de la varianza se va a ver o no. Porque él solo dijo, se quitan estos temas, pero este de acá no dijo nada, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, los espero mañana, ¿verdad? Les recuerdo, no quiero ser ave de mal agüero, pero el examen es la otra semana. Estas 2 semanas, me imagino que para ustedes va a ser más que de locura. Y más de locura porque los exámenes están casi uno junto al otro. No únicamente en esta clase, sino que me imagino con las clases que llevan, ¿verdad? Entonces, el último examen es la otra semana, el otro viernes. No lo vean tan lejos porque si no nos puede ir medio fatal, ¿verdad? Bien, si no hay preguntas, entonces los espero mañana. Gracias, Lick. Buenas Dale, noches. Lick, gracias. Gracias, Lick. Nos vemos. Bueno, cuídense, pasen buenas tardes. Buenas noches, ya está oscureciendo bastante. Buenas noches.